Según datos oficiales provenientes de la ONU, de la Oficina contra la Trata de Personas y el Delito, se ha registrado que en estos últimos meses y con respecto del año 2019 ha aumentado un 40% la trata de menores. Podemos encontrarnos cifras escandalosas. Por ejemplo, más de un 45% de niños son destinados a trabajos forzados y más de un 65% de niñas son destinadas a realizar, pues otro tipo de trabajos que podemos imaginarnos con fines de explotación. Estas cifras estos datos, hacernos reflexionar que los niños son lo más importante de nuestra sociedad y que, por supuesto, deberían estar por encima de cualquier otra problemática social. Para ello, a través de las leyes o de los organismos públicos, sería muy necesario invertir de lleno en nuestros niños, en su seguridad, en velar, a fin de cuentas, por ellos, porque, como os digo, pues son la base de la sociedad. Bienvenidas, abejitas trabajadoras, y bienvenidos todos a este nuevo capítulo del valor de tu trabajo. Un capítulo al que hemos querido dedicar especial atención a los niños, ya que para nosotros, pues, como digo, son los protagonistas de hoy. Así que, sin más dilación, adelante con el vídeo. He querido traeros estos datos para que veáis más allá de vuestras fronteras y, como decimos, de esta problemática. Pero volviendo a nuestro sector, al sector doméstico, vamos a plantearnos la primera cuestión, algo que he hablado con otras chicas o que alguna vez me han preguntado. ¿Es necesario ser madre para desempeñar este tipo de servicio? Pues no tiene por qué ser así. Es evidente que la experiencia siempre es un grado, es importante tener experiencia, pero a veces con una buena formación e información al respecto, uno puede desempeñar perfectamente su labor. Así que animaos, si no sois madres, a tener esa experiencia laboral, siempre y cuando tengáis pues unos conocimientos básicos que ahora vamos a desgranar. La crianza de un bebé evidentemente es muy amplia, pero esos conocimientos más básicos suelen ser la alimentación, el sueño y, por supuesto, la higiene. Dentro de la alimentación, cuando los bebés están con el periodo de lactancia, hay que tener presente que se respetarían mucho las tomas y los tiempos de tomas. Pero cuando salen de la lactancia, esto suele ser a partir de los 6 meses aproximadamente, cuando ya empiezan de una manera gradual a ingerir alimentos un poquito más sólidos, que en este caso serían pues los potitos, ¿no? Las papillas. Siempre sin dejar, por supuesto, lo que sería la leche, ¿no? ¿Qué sucede con el tema de la higiene? Con el tema de la higiene hay que tener presente que los bebés suelen aproximadamente, de los 0 a 6 meses en adelante, o hasta los 7 8 meses, tener los cambios de pañal entre 2 y 3 horas, ¿no? Cada 2 horas, cada 3 horas ir cambiando el pañal. Para evitar la dermatitis que produce el pañal hay que usar las cremas adecuadas, pero esta es una decisión que siempre tomarán los empleadores, ¿no? Y vosotras, como trabajadoras, siempre supeditadas a esta información que os van a dar. Nunca podéis tomar decisiones por vosotras mismas, aunque seáis madres, porque cada niño es un mundo y cada piel es un mundo. Las dermatitis de los bebés o las heridas en la piel, cuando se enrojece o hay algún tipo de infección, se producen en esas zonas que están ocultas, como suelen ser zonas genitales o pliegues, ¿no? Detrás de las rodillas, en los bracitos, a veces incluso en el cuello, si se manchan, por ejemplo, con alguna papilla o han sudado mucho y ha quedado ahí, ¿no? Y eso pues suele afectar. Y también es curioso ver cómo existe esta similitud entre los bebés y nuestros mayores. Cuando nuestros mayores están en una situación complicada, en una situación pues ya de incapacidad, de enfermedad, también suelen desarrollar enfermedades de la piel en esas zonas que están más ocultas. Por tanto, es importante, fundamental, que esos cambios de pañal se hagan con frecuencia para evitar estos problemas. Lo que sucede con el sueño es que los bebés suelen dormir aproximadamente, por hacer una media, ¿no?, de tiempo, unas 16 horas diarias, que se reparten en horarios nocturnos y horarios diurnos. En los horarios nocturnos aproximadamente se suelen hacer entre 9 y 11 horas y en los diurnos se suelen hacer pues 2 o 3 siestas entre 3 y 5 horas. Por tanto, un bebé duerme mucho.
que hay que tener presente que cuando se va a acostar al bebé en su cunita o en el capazo, hay que quitar todos aquellos elementos que puedan llevarlo a pues, la asfixia, ¿no? A arriesgar la vida del bebé, como suelen ser los peluches, los muñecos que a veces pues, solemos tener. Entonces, bueno, pequeñas medidas, como veis, muy básicas, que como trabajadoras, si os toca esta fase del bebé, tenéis que tener presente. Vamos ahora con 3, diría yo, etapas de crecimiento de infantil para que tengáis presente, para que lo tengáis bastante claro. En primer lugar, nos encontramos con la exterogestación, que es esa etapa del bebé donde ya está fuera del seno materno. Se le conoce con este nombre porque son los segundos 9 meses del bebé fuera del seno materno, donde tiene un vínculo absolutamente esencial con su madre. Normalmente, cuando se demandan servicios de este tipo, pues en esta etapa suelen estar los padres, los empleadores. No hace falta pues contratar a nadie, porque además hoy con los permisos de maternidad o paternidad, bueno, pues se tiene esta ventaja, pero suele haber por ahí algún caso especial donde, bueno, pues han sido algunas las trabajadoras, ¿no? Pues que han tenido que cuidar a este tipo de niños tan pequeñitos. Pero bueno, esto es un pequeño dato curioso para que lo tengáis en cuenta. A partir de del año o año y medio, el niño empieza esa etapa que los expertos le llaman pues la conquista del yo, ¿no? De sí mismo, de cómo pues tocan todo, meten muchas cosas en la boca porque están explorando su entorno. Y aquí ya sí que puede entrar una empleadora, ¿no? Que puede ser contratada pues para este servicio y tiene que tener esto en cuenta. Niños tan pequeñitos, de un añito, de añito y medio, todavía siguen con ese vínculo materno, aunque ya con esa curiosidad. Como podéis comprobar, bueno, pues esto es algo normal. La segunda etapa crucial de un niño es de los 3 hasta aproximadamente los 6-7 añitos. Aquí, aunque veíamos que tiene ese vínculo con su madre, ya comienza a tener más independencia, por decirlo de alguna manera. Intenta ya pues ser un poquito más autónomo. Por supuesto, en estas edades atienden perfectamente a nuestras órdenes, no hay ningún problema, pero hay que saber hacérselo razonar, darles las explicaciones correctas y sobre todo reforzar su autoestima. Las tácticas que se pueden emplear de una manera pedagógica en este sentido son diversas. Una que suele funcionar muy bien es darle a elegir a los niños aun cuando son pequeños. Además, con esto ayudamos a su toma de decisiones en un futuro. Me explico, si el niño está jugando y resulta que tiene que recoger los juguetes porque le vais a dar la merienda, es importante decirle, bueno, pues que lo haga, porque esto pues le va a venir muy bien, puede merendar, hay más espacio, en fin, presentárselo de una manera positiva, con ventajas. Si lo hace, habrá entendido perfectamente el mensaje, pero si le da una pataleta, que también suele ser muy común en esta fase de edad, entonces es el momento de recurrir a esta palabra, a la palabra elección. Se le puede plantear, tú eliges, si no recoges los juguetes, no puedes merendar, ¿qué eliges? Y de esta manera el niño puede empezar a pensar pues con sus 3, 4 o 5 años. Con el tema de la autoestima hay que tener en cuenta que siempre debe existir un equilibrio. Está muy bien que a los niños, a los jóvenes se les fomente la autoestima, pero sin darle mensajes equivocados o mensajes que ellos no pueden alcanzar. Pero luego hablaremos de esto un poquito más tarde. Siendo niños tan pequeñitos, como digo, ya es importante que comiencen a entender el mensaje de que todavía hay un líder que está por encima de ellos, que en este caso son sus padres o en ausencia la cuidadora correspondiente. Lo que os comentaba de la autoestima, está muy bien decirle, pues esto lo has hecho muy bien, te felicito, has hecho un buen trabajo, pero siempre con cierto equilibrio. Si nosotros le decimos a los niños que pueden conseguir cualquier cosa, que son capaces de todo, que pueden tener lo que se propongan, con mensajes como estos no aludimos a la realidad de la vida. Y cuando no lo consiguen pueden llegar a una frustración interior que les puede pues, hacer mucho daño. Por tanto, todo debe ser desde un marco realista, dentro de sus propias posibilidades, según su esfuerzo. Los niños, además, que crecen con estas ideas de que tú pues, eres una persona valiosa, lo haces muy bien, pero no todo se puede conseguir. Unos tienen unas virtudes o unas cualidades y otros tienen otras. Quienes crecen con esta idea crecen desprovistos de celos hacia sus amigos
y además de complejos. Con esto lo que hacemos es seguir reforzando su autoestima. Si no consigues una cosa o no sabes hacerla, no pasa nada, tú harás otra cosa mejor, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco el hecho de que tampoco los niños sean, bueno, pues niños al final pues muy egocéntricos o muy engreídos, que esto pues a la larga, en su edad adulta, les puede traer problemas. Por último, la tercera etapa sería a partir de los 7 u 8 años hasta la mayoría de edad. Aquí nos vamos a encontrar con dos fases, la preadolescencia y la adolescencia. En esa etapa que va a partir de los 7 años hasta aproximadamente los 11 o 12, ya los niños quieren vivir otras experiencias fuera incluso de su hogar. A veces pues ir a los campamentos o ir a dormir a casa de un amigo, y a veces hay que dejarles hacer, siempre dentro de unas normas y de una educación, ¿no? Pero para que ellos se acostumbren a ser ya independientes y no estar tan pegados a los padres. En este caso, como cuidadoras, es muy importante saber atender a sus necesidades, continuando con ese refuerzo de autoestima, por supuesto, pero dándole también cierta libertad. Respecto a lo que sería pues esa preadolescencia, ya comienza a ser una etapa difícil. Tened presente que la adolescencia es una etapa muy dura para un joven, y ahí pues se empiezan a formular muchas preguntas, ya empiezan a tener problemas pues en su pequeño o joven mundo con respecto de los demás, se cuestionan muchas cosas de la vida, y lo que necesitan por encima de todo es que se les escuche. Como cuidadoras es importante escucharlos, porque a veces ni siquiera buscan una solución. El mero hecho de poder hablar con alguien y contarle un problema, para ellos ya es más que suficiente. Por tanto, esto hay que tenerlo presente. Y ya a partir pues, de la mayoría de edad se viviría otra etapa. Estas son las tres fases que yo pues, he presentado en mi libro, pues, bueno, pues nombrando algunos especialistas en el tema que nos dan pues, un poquito más de referencias o de ideas pues, para tener en cuenta sus cuidados. ¿Y qué sucede con esas cuestiones complicadas relacionadas con los temas pues, afectivos sexuales, ¿no? Que a veces nos plantean los niños de 9, 10 años, incluso menos, ¿no? A partir de los 7 años, 8, se empiezan a hacer este tipo de preguntas, porque además de explorar su cuerpo y sentir curiosidad, también la tienen por los de sus compañeros o sus amigos, ¿no? Bueno, en este caso, como trabajadoras, es una cuestión que solo compete a los padres. Ellos son quienes deben contestar a estas preguntas que los niños van a tener, pero vosotras como trabajadoras debéis hacérselo saber a vuestros empleadores, que en ese momento pues el niño se ha planteado tal cuestión o tal pregunta y que sería conveniente comenzar a hablar con ellos. Cuando los padres mantienen un diálogo abierto y natural con sus hijos acerca de este tipo de temas, se rompen los tabús y por tanto los niños aprenden a desarrollarse pues de una manera muy normal, muy natural y, bueno, pues enfocando la vida en este terreno como debe ser, como de una manera natural. Evidentemente, en todas estas etapas que estamos viendo, debe primar siempre la educación o la formación en valores. Y tener valores no es solamente tener buenas formas, ¿no? Algo de lo que yo pues también hablo en el libro, de la cortesía, sino fundamentalmente de ser buenas personas. Y para eso, pues esos valores son algo tan sencillo como la empatía, la solidaridad, ponerse en la piel del otro, el respeto por el otro, por su aspecto físico. Con esto vamos a evitar pues el tan desafortunado bullying que últimamente estamos viviendo mucho entre nuestros jóvenes. Recordad que casi en su totalidad el 100% de que vuestros hijos sean buenas personas depende de vosotros como padres, tutores o cuidadores, ¿no? Porque, bueno, pues con el ejemplo es cómo se consigue todo. Al final el tema del bullying es un tema complejo y os invito a que en comentarios pues me planteéis vuestras dudas o, bueno, pues contéis vuestras anécdotas. Yo creo que muchos de los niños que ejercen este tipo de actitud tan deleznable hacia otros es porque lo ven en su entorno. Y a veces los propios padres no dan ejemplo en este sentido. Suele ser muy común que en los grupos de WhatsApp, que suceden pues a lo mejor con los padres, en el colegio, con amigos, se tiende a hacer críticas acerca de otras personas e incluso a caer en el insulto. Los niños ven esto y entonces, bueno, pues ellos copian un poco, bueno, pues este tipo de acciones. A veces incluso también hay que vigilar pues lo que se ve en la televisión o lo que se consume para que los niños, bueno, pues no aprendan ciertas cosas. No se trata, como digo, de educarlos en un ambiente rígido
ni de crear temas tabús, sino todo lo contrario, enseñarlos para la vida, que eso existe en la vida, que se van a encontrar personas que les puedan hacer daño, que tienen que aprender a quererse y a respetarse primero a ellos mismos para poder hacerlo a los demás, pero siempre autoprotegiéndose, ¿eh? Y nosotros, por supuesto, como adultos, dando ejemplo. Siempre he hablado a lo largo de pues, todo este proyecto, El valor de tu trabajo, de ese trabajo en equipo que debe existir entre el empleador y la trabajadora. Con el tema de los niños, cuando hay niños de por medio, es más importante que nunca. Por eso, como empleadores, a veces se cae en el error de hablar mal delante de los niños de la trabajadora, pues si ésta ha cometido algún error o ha hecho algo mal, ¿no? En lugar de pues, comentárselo a ella aparte. Cuando hacéis esto, estáis debilitando, pues digamos que la parte formativa o de cuidados que le toca a la empleadora, ¿no? Y con esto se debilitan sus argumentos, de tal manera que los niños tienden a perderle el respeto. Cualquier duda o problema que tengáis, siempre hay que resolverlo con vuestra trabajadora aparte, sin que los niños sepan nada. También es verdad que cuando se es primerizo en este tipo de servicios, ¿no? Si no sois madres o tenéis ese problema, a veces se tiende a gritar, gritamos con los niños, intentamos que escuchen nuestras órdenes y esto no funciona. Está comprobado que la mejor manera de educarlos siempre es con un tono agradable, en un ambiente pues no estresante, ya que esto pues les puede traer grandes consecuencias a los más pequeños y de esta forma van a seguir mejor nuestras órdenes que si nos ponemos a chillar. En fin, temas que son pues básicos, pero que se siguen cometiendo estos errores en el cuidado de los pequeños. En fin, pues esperemos que os haya gustado el vídeo de hoy, estas pequeñas ideas para que las tengáis así un poquito de guía. Y nada, ya nos vemos en el próximo capítulo. Si os ha gustado, os agradecemos un like y una suscripción. Hasta la próxima.